Ciudadanos legisladores, ciudadanas legisladoras, Presidenta, este es un debate constitucional, es un debate técnico, es un debate que debiera o que debería a todos preocuparnos, porque en él se han expresado inexactitudes, barbaridades, inconsistencias y se han expresado lo que no contiene la reforma. Quizás sea producto del momento político que se vive, de esta diferenciación que está presentándose en el país con motivo de la elección. Pero he estado escuchando desde el inicio no solo la moción suspensiva, sino incluso los votos particulares, todos los escuché con respeto y la verdad es que están muy alejados de la realidad. Porque de lo que se pretende con la reforma es precisamente evitar el abuso de la dictadura de la toga que genera una gran discrecionalidad en sus asuntos y vulnera el principio de legalidad al que deben de estar sujetos. Los límites que ahora estamos estableciendo en la ley de amparo son precisamente para eliminar esa excesiva discrecionalidad de jueces de amparo que se pronuncian no solo otorgando la suspensión, que ese es su deber y su derecho, sino para efectos generales que distorsionan la naturaleza jurídica del amparo. Permítame, senador Monreal, permítame. ¿Con qué objeto, senador Israel Zamora? Gracias, Presidenta. Para preguntarle a través de usted al orador, si me permite una pregunta. ¿Acepta el senador Monreal una pregunta ahora o al final de su disertación? No, está bien. ¿Ahora? Hasta un minuto para la pregunta y hasta 2 para contestar. Gracias. Gracias, senador. Usted es doctor en Derecho. Todos los viernes vemos que usted va a impartir clases en una de las universidades más importantes, no solo de México, sino de todo el mundo, podríamos decir. Se han escuchado voces que hablan acerca de que se eliminan los efectos de la suspensión, que lo que establece el artículo 107 constitucional en su fracción 10ª va a quedar eliminado con esta iniciativa, que además usted fue el autor de esta iniciativa. Entonces, mi pregunta, ¿es cierto que ocurrirá eso, senador Monreal? No. En ninguna parte de la propuesta, senador, se establece eso. Quienes afirmen y sostengan eso es una gran ignorancia, porque la naturaleza jurídica de la suspensión, atendiendo al principio de relatividad o fórmula Otero, es que protege solo al quejoso. Incluso la Constitución General de la República lo consagra de manera categórica, diciendo textualmente que no se protegerá a nadie que no sea el quejoso del juicio de garantías. Es decir, se reduce el efecto de la suspensión solo al quejoso que solicita la protección y el amparo de la justicia federal por los actos reclamados de la persona. Y sí, les pudiera decir con toda honestidad que yo prefiero el debate técnico a la feria de insultos, adjetivos y debate de baja calidad, porque a mí me interesa decirle a la población que no se dejen engañar,
que lo que estamos haciendo es evitar la dictadura de la toga, porque está provocando una violación al principio de legalidad el juez de amparo. Permítame, senador, ¿ya concluyó la respuesta? Sí. ¿Sí? Permítame, antes de que continúe con su disertación, ¿con qué objeto, senador Miguel Ángel Mancera? Para rectificación de hechos cuando concluya el orador, presidente. Cuando concluya el orador se les dará el derecho Gracias. a rectificación de hechos. ¿Con qué objeto, senadora Valderas? Sonido en el escaño. Para hacerle una pregunta al doctor Monreal. ¿Acepta el orador la pregunta? Sí, Un minuto, senadora Sí, Valderas, claro. para la pregunta y 2 para la respuesta. Y posteriormente, cuando concluya su respuesta, senador Monreal, me permite, antes de que continúe, preguntar a otros senadores con qué objeto quieren hacer el uso de la palabra, por si la intención es hacer preguntas. Sí, claro. Adelante, senadora Valderas. Bueno, ¿qué mecanismo jurídico constitucional podría ocupar cuando en algún momento pues esté usted con alguna idea diferente a su partido y le hagan una carpeta de investigación? ¿Qué mecanismo podría usted usar? Porque ya no se va a poder amparar cuando alguien le quiera hacer una persecución política. Qué bueno que me hace esta pregunta, senadora Claudia. Esa es la gran confusión que hay en senadores y senadoras. Y es lo que están generando hacia afuera. No se elimina ninguna protección de la justicia federal, ni tampoco se elimina ninguna suspensión. Si en este momento, aunque usted no tuviera fuero o que fuera ciudadana común y corriente y alguien la pretendiera detener, con esta reforma o sin ella, usted tendría el derecho a acudir al juicio de garantías y el juez de amparo la protegería. Esa es la verdad. Esa es la única verdad. Por eso la confusión de no leer las reformas, de no leer los artículos que estamos discutiendo. El mecanismo constitucional al que usted debe de acudir es al juicio de amparo y solicitarle al juez de amparo le conceda la suspensión provisional. De lo que se trata es de generar esta confusión precisamente, porque lo que pretendemos con la reforma es evitar el abuso de jueces y de magistrados, y que los jueces y magistrados vendan al mejor postor las suspensiones irresolutas prolongadas antes de resolver el fondo del amparo. De eso se trata. Y a mí me causa tristeza que los propios senadores se autoaniquilen, que los propios legisladores nos amenacen con que van a acudir a la Corte para que declare inconstitucional la norma en lugar de buscar cómo fortalecer nuestras Concluya, facultades. senador, para otra pregunta. Adelante. Sí. Gracias, senador. Discúlpeme, sé que es incómodo que pueda ir y dar todas las ideas, pero hay muchas manos arriba, así es de que pregunto al senador Cacho, ¿con qué objeto? Bolaños Cacho. Senadora Malú Micher, ¿con qué objeto? Adelante. Sí. Gracias, senador Monreal. ¿Me permite una pregunta, por favor? Sí, adelante. 1 minuto para la pregunta, senadora Malú, y 2 minutos para contestar. Voy a aprovechar este espacio para poner un video que está circulando, un audio, con mentiras. Voy a aprovechar lo que usted dice de las mentiras. Escuche usted, señor senador. Los senadores acaban de aprobar la eliminación de la suspensión de carácter general contra normas. ¿Qué implica esto?
que si se publica cualquier ley, aún una inconstitucional, los jueces no podrán detenerla hasta que se resuelva todo el juicio, lo que podría tomar mucho tiempo. Mientras tanto, se podrían aplicar leyes para que te expropien tu casa o tu empresa, o un toque de queda para que no salgas en la noche. Podrían regresar la pena de muerte o una prisión preventiva obligatoria para cualquier delito, como ocurre en El Salvador. Podrían hacer prácticamente cualquier cosa que se te ocurra, sin que ningún juez pudiera hacer algo al respecto. Esto es grave, muy grave. Comparte con todos tus contactos, que todo México se entere. Gracias, señor senador. ¿Podría responder, si fuera tan amable, esta serie de mentiras, falsedades, por favor? Gracias. Es una gran estupidez. Es una gran farsa. Imagínense ustedes, ciudadanos y ciudadanas de México, estamos en la deliberación, en la discusión de una ley importante, estamos ofreciendo argumentos contundentes, debatiendo históricamente las razones por las que las presentamos y atendiendo a la razón. Y antes de poner a votación, ya están surgiendo propaganda negra, negativa, falsa, mentirosa, sucia, infamante. Decir que si se aprueba esta ley te van a quitar tu propiedad es perverso. Decir que mediante esta ley se va a poner o a establecer el toque de queda, nada más estúpido, nada más farsante que decir que con esta ley se eliminan todas las libertades. Decir que con esta ley se termina todo no es sino raja política, electorero, mentirosa y falsa. No se crean los mexicanos y mexicanas de esta tontería y esta estupidez creada solo en la mente de la perversidad y de los malos y malas mexicanas. Me parece muy grave que el propio poder legislativo vaya a someterse, vaya a ser tapadera y tapete de la dictadura de la toga, porque son dictadores los jueces. Me gustaría ver a legisladores dignos que digan: tú, juez de distrito designado, no sé por qué, no puedes anularme la ley, no puedes derogarme la ley que es motivo de un proceso, porque no somos 251 ni somos 65. Somos los representantes del pueblo de México y somos los que obtuvimos la mayoría de votación en el país y tenemos legitimidad constitucional para legislar. Yo nunca voy con un juez ni con un magistrado a decirles cómo resuelva su asunto. Aquí hago la ley para que la respeten y para que todos se sometan al veredicto de este poder. Nunca voy con un juez a pedirles que resuelven en sentido distinto al que ellos creen. Lo que hago es respetar su sentencia. Lo que les pido a los jueces, magistrados y todos, que nos respeten nuestro trabajo, que estamos legislando y que creemos que hay que poner un hasta aquí a esta discrecionalidad excesiva que se torne en arbitraria y se torne en dictadura de la toga de un juez. Un juez de distrito te anula todo el trabajo del poder legislativo, te deroga tu trabajo y eso no está permitido ni en la ley ni en la Constitución. Que quede muy claro. Permítame, senador. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senador Bolaños Cacho?
en la oficina, perdón, en el espacio del senador Cravioto. Gracias. Consultarle al orador si me acepta una pregunta. Sí, acepta la pregunta, 1 minuto para la pregunta y 2 para la respuesta. Y concluyendo, le vamos a dar el uso a otros senadores, por favor, senador Monreal. Senador Monreal, aclarado ya con mucha puntualidad todo el debate político y la infamia, yo le solicitaría que fuéramos otra vez a lo técnico. Y como autor de esta iniciativa, yo le quisiera preguntar cuál es el espíritu de la misma. Que explique como experto en derecho constitucional si esta reforma es constitucional o no, y si usted conoce de algún precedente o ejemplo en que alguna suspensión con efectos generales se haya perpetuado en el tiempo causando más daños que beneficios al ciudadano. Ciudadana Presidenta, miren, Adelante. senadores y senadoras, tengo conocimiento. Por eso es que presenté esta iniciativa, porque no podemos dejar en el trayecto del tiempo interminable una suspensión sin que se resuelva el fondo del amparo. Conozco un asunto en Atizapán, un grupo de transportistas alegando ser ejidatarios presentaron un amparo. Les concedieron el amparo para efectos generales y duró la suspensión desde 1973 hasta el 2010. La suspensión que se otorgue solo debe de ser para el quejoso, no para efectos generales. La suspensión que se otorgue no puede ir más allá de la sentencia del amparo. Y la sentencia del amparo no puede versar sobre actores distintos a los quejosos del juicio de garantía. La Constitución, en su artículo 107, párrafo 2, Presidenta, me gustaría pedirle que la secretaria le diera lectura y que lo diera con puntuación para que no nos salgamos del debate. Es la Constitución y quiero que escuchen lo plasmado en este artículo 107, párrafo 2. Se instruye a la Secretaría de lectura al artículo 107, párrafo 2 de la Constitución. Las sentencias que se pronuncian, es el 2, es la fracción 2. Escúchenlo por favor, para que la ignorancia pueda dejarlos de acompañar a quienes los acompañan. Artículo 107, fracción 2 de la Constitución Política de los No Estados. se escucha, Presidenta. Permítame, senador. Yo le pido por favor a los oradores, permitan que se escuche la lectura que está haciendo la secretaria de la Constitución. Adelante, secretaria, suba la voz si es posible o el volumen, por favor, al equipo técnico del micrófono de la secretaria. Artículo 107, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. ¿Hay alguna duda sobre esta disposición constitucional? Lo único que estamos haciendo es evitar que jueces abusivos y corruptos generen condiciones de venta de la justicia al mejor postor. Permítame, senador. Vamos a continuar con los senadores que levantaron la mano. ¿Con qué objeto, senadora Beatriz Paredes? Para formular una pregunta al señor
senador, si lo permite. ¿Permite la pregunta el orador? Sí, claro. Adelante, senadora Paredes, 1 minuto para la pregunta, 2 para la respuesta. Muchas gracias, señor senador. Primero, usted sabe que lo respeto como jurista y lo aprecio como legislador y como tribuno. En virtud de que usted formuló la iniciativa, me gustaría mucho nos hiciera el favor de ilustrar señalando cuál es su interpretación, el espíritu de la adición al artículo 148, que establece que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales. Esta pregunta tiene que ver con que el bien tutelado es la constitucionalidad, no es un sujeto individual. Al no ser un sujeto individual, si el juez considera que es inconstitucional para todos los mexicanos, no solo para el sujeto individual que interpuso el amparo. Es mi conclusión de la pregunta. Gracias. Me da mucho gusto, senadora. Usted sabe también que yo la respeto y que le tengo consideración por su carácter y por su actitud política. Pero déjeme decirle una cosa. Es allí el problema, en lo que usted ha comentado. Porque precisamente lo que yo no quiero con la reforma que planteé es que el juez declare inconstitucional una norma. Exactamente lo que usted me ha dicho. Y le voy a decir otra cosa, senadora. El juez no puede declarar inconstitucional una norma. Le está impedido hacerlo. Hay un procedimiento especial con la tercera parte de legisladores acudir a la Corte mediante la acción de inconstitucionalidad de normas o leyes o controversias constitucionales. Ahí la confusión. El juez de distrito no puede declarar inconstitucional una norma, porque eso es invadir la esfera de competencia nuestra, es invadir nuestro trabajo y no puede derogar una norma que ha surgido de un proceso legislativo del Congreso de la Unión. Y a eso voy precisamente, a establecer un límite de que no puede declarar inconstitucional. Puede proteger a una persona de actos reclamados, pero no puede decir que la norma es inconstitucional, porque no le está facultado. Y recuerde usted, hay dos principios en materia constitucional: el principio de legalidad y el principio dispositivo. El principio de legalidad se aplica a toda autoridad, y la autoridad no puede hacer nada si la ley no se lo autoriza, o debe de hacer solo lo que la ley le autorice. El principio dispositivo aplicado a ciudadanos sin autoridad puede hacer todo lo que se quiera sin que esté prohibido por la ley, y el juez no está facultado. Permítame, senador. ¿Con qué objeto, senador Omar Holguín? Preguntar si puedo formular una pregunta al orador. ¿Acepta la pregunta del orador? Sí, acepta la pregunta. 1 minuto para la pregunta, 2 minutos para contestar. Doctor, hemos escuchado aquí diversas exposiciones, intervenciones de los senadores conservadores, donde, pues rasgándose las vestiduras, se presentan como grandes defensores de los derechos humanos, del principio pro persona, y alegando que esta reforma atentaría contra ese principio y contra los derechos humanos mismos. Preguntarle qué opina usted en relación a la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, muy vinculado, por cierto, al
bando conservador, quien otorgó en múltiples ocasiones suspensiones provisionales con efectos generales, contra normas generales. Un caso muy emblemático fue el de la ley de hidrocarburos. Luego se demostró que estaba protegiendo los intereses económicos de una empresa extranjera, Iberdrola. Concluya. Entonces, preguntarle, ¿qué opina usted acerca de la actuación de este juzgador, que luego, por cierto, lo hicieron magistrado, después de otorgar todas estas suspensiones? Eso es un ejemplo claro de que se les debe de acotar a los jueces de distrito al principio de legalidad. Este juez, Gómez Fierro, otorgó un amparo con suspensión para efectos generales en la ley de hidrocarburos y concedió y anuló, de hecho, con los efectos generales, invalidó la norma creada por el legislativo. Y a los meses lo promovieron de magistrado. Y seguramente si pudieran lo promoverían como ministro porque defiende intereses. No defendió intereses de la gente pobre, no defendió intereses de los campesinos o de las niñas, defendió los intereses de las grandes corporaciones relacionadas con la energía y el petróleo, todas extranjeras o la mayoría extranjeras. No solo protegió al que promovió el amparo, protegió a todos los que estaban en condiciones similares. ¿A cambio de qué promovió el señor Gómez Fierro ese amparo para efectos generales? Ese es un ejemplo que a mí me ha motivado para decirle a los jueces: no, te sujetas al principio de legalidad y te sujetas a la ley que estoy creando. Tú no puedes actuar arbitraria y desproporcionadamente como lo has hecho hasta ahora. Y es una gran discusión, técnica sí, constitucional también. Imagínense ustedes en el Congreso, amigos legisladores, juristas que me amenacen de que van a ir a la Corte para invalidar la norma. ¡Qué increíble! En lugar de decir cómo fortalecemos al poder legislativo, cómo los obligamos a que nos respeten, cómo nos constituimos en un auténtico control parlamentario sobre el legislativo y el judicial. Permítame, senador, por favor. ¿Con qué objeto, senador Germán Martínez? Presidenta, con el objeto de preguntarle por su conducto al orador si me acepta una pregunta. ¿Acepta la pregunta del orador? 1 minuto para su pregunta, senador Martínez, y 2 para contestar. Muchas gracias, doctor Monreal. Y yo también le respeto su interpretación constitucional, que es de lo que se trata. Yo entiendo que estamos hablando de suspensión, yo entiendo que estamos hablando de amparo contra leyes. La discusión se va a ir al interés legítimo ahora, pero yo sí quisiera preguntarle si no considera un exceso hablar de dictadura de togas cuando con suspensiones no se ha nombrado a los integrantes del INAI en este Senado, y con suspensiones a usted se le evitó, y yo estoy con usted, se le evitó que se le calumniara en los martes del Jaguar por la vergonzosa Laida Sansores. Un juez evitó que se calumniara a usted. ¿No es un exceso hablar de dictadura de toga? Mire, a la compañera Laida Sansores ya la perdoné. Somos amigos de partido y hay de todo en la viña del Señor. Ya la perdoné. Y es una... Orden en la asamblea, por favor. Senadores, permitan al orador continuar.
es una expresión, senador Germán. Yo siempre que debato con gente inteligente, me gusta, porque es importante elevar el nivel. Y acepto que quizá el término dictadura de la toga puede ser excedido, pero no, yo creo que les acomoda muy bien. Pero bueno, es una expresión legislativa que yo respeto y que yo prefiero. Miren, yo enseño derecho constitucional y derecho legislativo. No enseño derecho judicial ni ejecutivo. Y lo que les enseño a mis alumnos de la maestría de la UNAM es cómo el poder legislativo tiene que erigirse en un verdadero control parlamentario contra el ejecutivo y contra el legislativo. No les enseño cómo debilitar al poder legislativo, sino cómo fortalecerlo. Es más, les puedo asegurar a todos y a todas que a mí me molesta mucho que los órganos autónomos legislen por nosotros. Lo que el INE hace, legisla por nosotros. Lo que hacen órganos autónomos, legislan por nosotros. Lo que hace la Corte, legisla y deroga por nosotros. Y eso no lo podemos admitir los legisladores. Hay que sentirnos orgullosos de ser parte del poder legislativo y defenderlo, no arrodillarlo. No se arrodillen, legisladores. Hagamos leyes que sean auténtico control parlamentario sobre los otros poderes y órganos autónomos. Permítame, senador, porque todavía hay dos manos arriba de senadores pidiendo el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, senador Reyes Hurtado? Por su conducto, preguntarle al orador si me acepta una pregunta. ¿Quién? El senador Reyes Hurtado pide al orador una pregunta, la acepta, 1 minuto para la pregunta, 2 para la respuesta y todavía falta un senador más para concluir. Adelante. Senador Narro, usted levanta la mano ya una vez que ha concluido el tiempo del orador, ya no le puedo dar el uso de la palabra para preguntas. No, senador. Yo estoy pendiente. Adelante, senador Reyes. Gracias, senador Monreal. Yo creo que están totalmente confundidos. No solo no leyeron el dictamen, están totalmente confundidos del alcance y la naturaleza jurídica del juicio de amparo y la suspensión provisional del acto reclamado, salvo sus honrosas excepciones. Primero, tampoco entienden la naturaleza de la calidad violatoria de una ley. Una ley puede ser autoaplicativa o heteroaplicativa. Una ley heteroaplicativa pues no viola derechos humanos de manera directa y tiene un propio trato. La naturaleza de la suspensión es preservar la materia del amparo. Tampoco puede ir más allá de lo que pueden conceder el juez en el fondo. Pero además lo que más me preocupa es que en el criterio del PRIAN, un juicio de amparo que se promueva contra una ley para efectos generales, de acuerdo a la ley de amparo, tomando en cuenta que las partes son también aquellos que sean afectados como terceros, que tengan interés en que subsista el amparo, pues haría imposible un juicio de amparo. ¿A cuántos tendríamos que llamar como terceros afectados por la suspensión de una ley? Pues sería eterno el juicio, ¿no? ¿Qué opina usted respecto a eso, senador? Senador Reyes, su intervención me gustó mucho y le puedo decir que coincido con su apreciación. Su pregunta, que no lo es tal, sino es una aportación jurídica, coincido con ella. La interpretación que le otorga es correcta y así debería ser. Por eso la confusión de muchos legisladores y legisladoras que no están precisamente en el criterio que nosotros sostenemos sobre esta modificación a la ley de amparo que consideramos fundamental. Permítame, senador Monreal. ¿Con qué objeto, senadora Trasviña? ¿Acepta una pregunta del orador? Una pregunta, senadora un minuto para la pregunta, senadora Trasviña.
y 2 para contestar. Sonido en el escaño de la... Primero, agradecerle que nos comparta su vasto conocimiento en materia del derecho constitucional, que sin duda nos da una gran luz a quienes no la conocemos o conocemos mínimamente la materia. Una pregunta que sí quisiera que usted nos despejara es: ¿por qué existe la confusión entre Estado de Derecho y el discurso conservador de ley y orden? Bueno, es una buena pregunta. Yo soy un fiel seguidor del Estado de Derecho, senadora. Creo en la ley, creo en el derecho. Y por eso las argumentaciones técnicas y jurídicas en el debate legislativo no pueden estar ausentes. Nuestro propósito fundamental al final del tiempo es crear la norma jurídica y respetar el Estado de Derecho. El día que nosotros logremos eso, pacíficamente este país será distinto. Claro está, cuando la pasión desborda y la razón también se transfigura, es muy difícil que logremos ponernos de acuerdo. Le pongo el ejemplo de que yo he sido de la oposición muchas ocasiones y aprobé normas para fortalecer al poder legislativo, siendo de la oposición. Nunca pensé que nos enderezaran nuestros actos con actos de otros poderes, porque nosotros tenemos legitimidad, nosotros somos electos en un distrito o un estado. El poder legislativo tiene un sustento popular y de acuerdo con la Constitución representamos a los estados en el Pacto Federal, pero también en una doble vertiente a la población. Por eso nuestra función es mucho más delicada que la de un juez o que la de un ministro. Ellos son designados. Nosotros somos electos y deberíamos luchar porque nos respeten todos los que son designados. Y por eso lo que pienso es que fortalecer al poder legislativo es lo que más le conviene al poder legislativo y no subordinarlo, hincarlo y arrodillarlo a otros poderes, quienes fueran o quienes sean, senadora. Gracias, senador. Han concluido las participaciones de preguntas. Ha concluido también su tiempo, senador. Senador Narro, usted levantó la mano posteriormente, a menos que sea para otra cosa. Ok, muy bien, senador, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tolerancia y su paciencia. Se concede...